las transacciones en línea, la identidad es requerida como algo esencial, con el fin de reducir costes, aumentar la eficiencia en la prestación de servicios y reducir el fraude. La importancia de la identidad electrónica es total para garantizar que la persona que va a firmar es la que dice ser, ya que puedo probarlo, así como la capacidad oral, la libertad de actuación a la hora de asumir el contenido del documento, así como la confidencialidad de sus datos personales, la existencia y validez de la declaración de la voluntad. La identidad es lo que permite a las personas físicas o jurídicas distinguirse, posibilitando que se vincule una información a una persona en concreto y a la vez realizar un manejo eficaz y seguro de los datos específicos del individuo. Esto hace de la identidad un componente clave en todas las transacciones económicas, sociales y administrativas. La necesidad de vincular la información y su manejo únicamente con quien la emite la hace esencial para numerosas interacciones diferentes a través de una infraestructura organizativa, gestión de la identidad, y una infraestructura técnica, sistema de gestión de la identidad, para desarrollar, definir, diseñar, administrar y especificar los niveles de autorización asignando roles y atributos de identidad. Antes la identidad era buena fe, confianza entre las partes, era un apretón de manos con el que se cerraba el trato, quizás porque previamente había conocimiento de la persona con la que se estaba tratando. Ahora, la identidad electrónica surge en la necesidad de establecer marcos de confianza determinando normas y criterios por las partes interesadas con garantía de que sus datos son legítimos, es decir, es la persona que se identifica a la hora de querer iniciar la transacción, quién soy, una función de identificación, porque puedo probarlo, cumpliendo una función de autenticación de la identidad y porque realmente quiero autenticar o autorizar la transacción que se va a realizar, en función de autenticación de la transacción. Este esquema nos lleva a tratar el proceso probatorio de la identificación, que vendrá dado por la propia transacción y que a la vez debe permitir observar que existen credenciales adecuados para verificarla. En este contexto, se observa que debe profundizarse en el tráfico jurídico informático, lo que nos lleva a encuadrarnos de lleno en el mundo digital, teniendo presente que la tecnología influye en cómo nos presentamos y cómo los demás nos identifican, lo cual nos lleva obligatoriamente a tratar la autenticación de la identidad, no sin antes tener en cuenta que tengo que entrar en Internet y visitar cualquier sitio web, de tal manera que mientras más páginas visito, más datos de mí y la red y al mismo tiempo más registros. En este ejemplo nos situamos dentro de lo que hemos denominado función de identificación, donde aparece la identidad fundacional y la identidad funcional. Las fundacionales son las proporcionadas por los propios gobiernos nacionales, interesadas en proporcionar un medio para que un ciudadano pruebe quién es. Por ejemplo, a través de un registro civil, un DNI, un pasaporte, certificado de nacimiento, etc. Las funcionales son las que se vinculan al uso o a la propia transacción, en definitiva, otorgadas de tal manera que las consecuencias jurídicas reales de la comprobación de la identidad estarían determinadas por las circunstancias objetivas y demás circunstancias pertinentes de la operación en la que se tratase. Es posible que la identidad fundacional no se utilice comúnmente como tal en las operaciones comerciales, aunque los proveedores de identidad pueden utilizarla para establecer la identidad funcional. Por ejemplo, véase el artículo 2.1 de la Ley Modelo sobre firma electrónica o el artículo 3.2 del reglamento EIDAS, que exigen que se identifique a la persona. En estas cuestiones es donde podemos relacionar la identidad y los tokens. Todos sabemos que a estas alturas que la tecnología de registro distribuido, dentro de las cuales se encuadra blockchain, que aunque no es la única, es la que más protagonismo tiene en la actualidad y que se ha convertido en la palabra de moda. A través de esta tecnología se tratan cuestiones que vienen a plantearnos nuevos desafíos sustanciales a su regulación. Concretamente, los tokens merecen un análisis adicional, pues la figura del token se antoja fundamental. No existe en nuestro idioma una definición de lo que es un token, por lo que su conceptualización se antoja compleja. No obstante, sí podemos encontrar una manifestación jurídica del término en la Consumer Credit Act de 1974, que en su artículo 14 viene a determinar el Credit Token Agreement. Su contenido se aprecia en este artículo, como comento, y asimismo podemos encontrar otra manifestación jurídica mucho más reciente en el artículo 3 de la propuesta de reglamento de crédito activo, que determina distintos tipos de tokens.
A los anteriores deben añadirse otro token, además, que va a ser esencial, el token de identidad electrónica. Este tipo de token ya existía, puesto que estos son dados por los proxies de los proveedores de identidad a la hora de integrarlos dentro del sistema de gestión de la identidad. Por ejemplo, en el contexto de la aplicación del proyecto Store 2.0, pues hay un servicio de proxy por Estado miembro que gestiona la identidad electrónica de los proveedores de servicios, lo que además va a ser objeto de desarrollo, porque está siendo objeto de desarrollo para o dentro de lo que va a ser el marco para una identidad digital europea que ha comenzado a producirse a través de la propuesta de modificación del reglamento EIDA que se planteó en el 3 de junio de 2021 y en la que hablaremos más adelante. Antes, con el reglamento 900/2014, el reglamento EIDA, partíamos de 3 manifestaciones fundamentales: mejorar el marco jurídico de la firma electrónica, imponer el requisito del reconocimiento mutuo entre los sistemas de identificación electrónica nacionales, artículo 6 del reglamento, y de incluir los servicios de confianza, dejando claro el marco jurídico establecido por unos sólidos organismos de supervisión. Asimismo, el reglamento EIDA respeta las competencias de los Estados miembros en materia de identificación electrónica, limitándose a establecer un marco para el reconocimiento mutuo de los sistemas en cuestión. Prueba de ello es la manifestación de los considerandos 12 y 13. En este contexto parte la Comisión Europea para la elaboración de la propuesta del reglamento de modificación del reglamento EIDA, en el que se le respeta el establecimiento de un marco para una identidad digital europea, al considerarse que el reglamento actual no consigue dar respuesta a estas nuevas demandas respecto a las soluciones de identidad electrónica y la falta de flexibilidad del sistema para admitir diversos tipos de uso. Entre las novedades del citado proyecto se pretende desarrollar, como decimos, un marco para la identidad digital europea mediante el uso de las tecnologías de registro distribuido. De esta forma se amplía la lista actual de servicios de confianza del reglamento EIDA con 3 nuevos servicios cualificados: la prestación de servicios de archivo electrónico, la gestión de la firma electrónica remota y dispositivos de creación de sellos y librocontabilidad electrónico, a los que, tal y como establece el artículo 45 de la propuesta, se establece en primer lugar, o en su primer apartado, que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales por el mero hecho de estar en formato electrónico. De esta forma, este servicio electrónico de confianza ofrecerá soporte a diversos casos de uso, entre los que se encuentra la puesta en común de los datos de fuentes descentralizadas, las soluciones de identidad electrónica autónoma para atribuir la propiedad de los activos digitales, muy útil en los procesos de tokenización de activos, para registrar los procesos comerciales, para auditar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y para casos de uso del mercado de capital. En este contexto aparece la identidad electrónica autosoberana, que se basa en repositorios personales portables en los que podemos almacenar y administrar nuestras claves privadas de nuestros autenticadores, de nuestros tokens y de las credenciales de identidad. Estos repositorios se conocen como billeteras digitales. En este contexto puede decirse que ya existen aplicaciones móviles que podemos descargar en productos de nuestros propios ordenadores, que nos permiten ver y administrar todos los tokens y credenciales digitales, pudiendo decidir cuándo los usamos o los compartimos con alguien. Este sistema de gestión de la identidad se incorpora en la propuesta de reglamento, en el que el usuario es el administrador central de su identidad, teniendo mucho más control sobre los datos y la información que comparte y se conoce sobre él. Asimismo, puede decirse que emplea 2 elementos esenciales para la gestión de la identidad: los registros descentralizados de información y las billeteras o monederos digitales. Técnicamente, este reconocimiento mutuo está garantizado por el marco de interoperabilidad preestablecido. En definitiva, cada vez, como puede observarse, la identidad importa más en formato electrónico, que es desde donde se muestra y donde se puede crear la principal fortaleza del sistema, que nos permite cotejar la información relativa a la transacción. Muchas gracias.